Dicen que el ayuno atrae el favor de Dios, pero ¿y si te dijera que muchos ayunos, en lugar de atraerlo, lo repelen? Sí, escuchaste bien. Millones de creyentes hoy están ayunando, pero no están tocando el corazón del Creador, sino el vacío del ritual, porque no todo el que se abstiene de comer agrada al cielo, y no todo el que se debilita el cuerpo fortalece el alma. Hubo una vez un profeta que ayunó 40 días, y fue tentado justo cuando creyó estar más cerca de Dios. Ese detalle lo olvidan los espirituales modernos, los que hacen del ayuno una moda o una muestra pública de santidad. El verdadero ayuno nunca fue una dieta santa ni una competencia de piedad. Fue una guerra invisible, un campo donde la carne grita, el ego se revela y el alma decide a quién obedecerá. Pero aquí viene lo que nadie quiere decir: Dios no escucha el ayuno de todos. Hay ayunos que son abominación, hay sacrificios que se convierten en ruido en el cielo, y hay quienes creen que están limpiando su espíritu, cuando en realidad están alimentando su orgullo religioso. ¿Quieres saber lo que jamás debes hacer durante el ayuno? Porque puede que lo hayas hecho ya, puede que sin darte cuenta hayas convertido algo sagrado en una provocación para el mismo Dios que intentabas atraer. Y justo ahí empieza el peligro, porque cuando el ayuno deja de ser rendición y se transforma en manipulación espiritual, el cielo se cierra. El hambre del cuerpo no impresiona al Eterno, pero el hambre del alma, esa sí lo mueve. Y fue entonces, en el desierto, cuando el hombre se dio cuenta de que su ayuno no lo estaba acercando a Dios, sino a su propio reflejo. El sol quemaba la arena como si el desierto entero quisiera probar su fe. Su cuerpo temblaba, no de hambre, sino de vacío. Cerró los ojos esperando sentir la presencia divina, pero solo escuchó silencio, un silencio tan denso que parecía un juicio. Y entonces la voz habló, no desde el cielo, sino desde adentro. ¿Por qué ayunas?, susurró. Él respondió con voz quebrada, para que Dios me escuche. La voz rió como si burlara su sinceridad. ¿Para que Él te escuche o para que los demás crean que eres digno de ser escuchado? El hombre cayó de rodillas. Entendió lo que jamás había querido ver. El primer error del ayuno no es comer, es buscar reconocimiento espiritual. El ayuno que se purifica pierde poder, porque lo que debía morir, el orgullo, termina siendo alimentado con like, con halagos, con la falsa sensación de ser más santo que otros. Y la voz siguió: mientras el ayuno sea un trato, no será adoración. Quien ayuna para obtener, no ayuna, negocia. Su alma ardió, cada palabra quemaba más que el sol. Entonces recordó a los fariseos, rostros tristes, miradas fingidas, plegarias largas. Y comprendió, el ayuno sin humildad es una máscara con hambre. Dios no busca tu sacrificio, busca tu sinceridad. El ayuno no convence a Dios de amarte más, te convence a ti de cuánto lo necesitas. Pero si ayunas con el corazón equivocado, estás firmando un pacto contigo mismo, no con el cielo. Y justo cuando creyó haber entendido la lección, la voz volvió, más fuerte, más cercana. Todavía no has visto lo peor. Hay algo más peligroso que el orgullo durante el ayuno. Hay algo más peligroso que el orgullo durante el ayuno. La voz resonó dentro de su mente como un trueno en el alma. El hombre, temblando, preguntó: ¿qué puede ser peor que eso? El viento cambió, el desierto se oscureció, y del polvo emergió una sombra, idéntica a él mismo. Esto, dijo la voz, el falso arrepentimiento. Pero aquí viene lo que nadie quiere decir: Dios no escucha el ayuno de todos. Hay ayunos que son abominación, hay sacrificios que se convierten en ruido en el cielo, y hay quienes creen que están limpiando su espíritu, cuando en realidad están alimentando su orgullo religioso. Un silencio denso cayó. ¿Cuántos creen que el ayuno borra el pecado, cuando solo debía desnudarlo? ¿Cuántos creen que con hambre pueden comprar perdón? Cada palabra era una sentencia. El ayuno, mal entendido, se convierte en el refugio del alma hipócrita. Aparenta quebranto, pero teme la obediencia. El orgullo es un enemigo visible, pero el falso arrepentimiento es un traidor vestido de luz. Y fue ahí donde la visión cambió. Vio templos llenos de gente con rostros piadosos,
ayunando y el hombre gritó, entonces, ¿qué es el verdadero ayuno? Y la voz respondió, tan fuerte que el suelo tembló. El verdadero ayuno no busca respuestas, busca morir. El eco se expandió en el aire, rompiendo el silencio del desierto. Y mientras las sombras se desvanecían, algo nuevo se levantaba dentro de él, una fuerza, o quizás un juicio. El viento se detuvo, el silencio se hizo absoluto, como si el universo esperara su siguiente respiro. De pronto, una luz descendió sobre él. No era blanca ni dorada, era una luz que dolía, una luz que revelaba. Ahora verás lo que el ayuno realmente hace cuando es sincero, dijo la voz. Y ante sus ojos aparecieron escenas de su vida, promesas rotas, palabras dichas sin amor, oraciones vacías pronunciadas por costumbre. Cada imagen era una herida abierta, y cada herida sangraba vergüenza. El hombre quiso apartar la mirada, pero la luz no lo dejó. El ayuno verdadero, dijo la voz, no consiste en dejar de comer, sino en dejar de huir de ti mismo. Su cuerpo tembló, sintió que el hambre no era de pan, sino de verdad. El ayuno te vacía para que Dios te llene, pero si lo usas para impresionar, solo te llenas de ti mismo. Las visiones se intensificaron. Vio multitudes en redes sociales anunciando sus ayunos, presumiendo su disciplina espiritual. Vio iglesias que lo convertían en un evento anual para mostrar unidad, pero sin arrepentimiento real. Y la voz tronó, han cambiado mi altar por un desafío de vanidad. Dicen ayunamos por Dios, pero ayunan por resultados, por milagros, por likes. No quieren conocerme, quieren usarme. Las palabras lo atravesaron como fuego. Sintió que su alma ardía, no por castigo, sino por limpieza. Entonces la voz suavizó su tono. Si ayunas, que nadie lo sepa. Si tienes hambre, que solo yo lo vea. Porque el ayuno que se muestra se apaga, pero el ayuno que se esconde enciende el cielo. El hombre lloró, cayendo al suelo, con el rostro en la arena ardiente. Y cuando pensó que todo había terminado, la luz cambió de forma. Ya no era una voz, era un rostro. Y ese rostro le habló por última vez. Ahora te mostraré por qué el verdadero ayuno atrae mi presencia. El rostro de luz lo miró con una mezcla de ternura y autoridad. Estás a punto de entender lo que los sabios olvidaron, dijo la voz. Pero antes, debo probar si tu alma busca mi presencia o mi poder. De pronto, el desierto se transformó. Ya no había arena, sino una ciudad brillante, llena de templos, altares y multitudes aclamando su nombre. Eres el hombre que ha ayunado más que todos, le decían, eres el que Dios escucha. Su corazón se estremeció. La multitud gritaba su nombre como si fuera un profeta renacido, y por un instante sintió placer, solo un segundo, pero fue suficiente. La voz se volvió tempestad. Ahí está el veneno, no en la comida, sino en el deseo de ser visto, no en el pan, sino en la gloria. Las imágenes se deshicieron. El suelo volvió a ser arena. Su cuerpo cayó exhausto. Y la voz habló otra vez, suave como un susurro entre lágrimas. El ayuno no te hace poderoso, te hace vacío, y solo los vacíos pueden ser llenados por Dios. El hombre sollozó. Su orgullo había sido arrancado, su fe probada. Y entonces, como un río invisible, una presencia descendió sobre él. No era un viento ni una visión, era una certeza. Comprendió por fin lo que atrae a Dios, la rendición total. Cuando el hombre deja de buscar bendiciones y empieza a buscar a su Creador, el cielo se inclina. No hay perfume más fuerte que el de un corazón quebrantado. No hay oración más poderosa que la del alma que no exige nada, pero lo entrega todo. Y en ese instante el silencio se llenó de algo vivo. El aire tenía peso, su espíritu ardía sin fuego. Y escuchó por última vez la voz decir, ahora sabes por qué el verdadero ayuno me atrae, porque es el eco de mi propio corazón. El hombre cayó postrado, y el desierto entero pareció inclinarse con él. Pero justo cuando pensó que todo había terminado, una sombra volvió a aparecer. La sombra emergió otra vez, pero esta vez no tenía forma humana. Era más densa, más fría, más antigua. Se movía como humo con memoria, como si cada partícula llevara consigo los restos de un pecado.
El hombre retrocedió, pero la sombra lo siguió, susurrando con voz conocida: ¿de verdad crees que ya cambiaste? ¿Que un ayuno puede limpiar lo que ocultas? Cada palabra le pesaba en el pecho. Era su pasado, era su ego, era la voz que había aprendido a imitar la de Dios. ¿Qué eres?, preguntó. La sombra sonrió: soy el resultado de tus ayunos mal dirigidos. Cada vez que ayunaste para manipular al cielo, me alimentaste. Cada vez que quisiste demostrar tu pureza, me hiciste más fuerte. El hombre cayó al suelo, comprendió que no luchaba contra un demonio ajeno, sino contra su propio reflejo deformado por la religión. Entonces, la luz que lo había guiado volvió a hablar desde lo alto. El verdadero enemigo del ayuno no es el hambre, es la soberbia disfrazada de devoción. Esa sombra vive en todo aquel que quiere controlar a Dios en lugar de rendirse a Él. El aire se estremeció, la sombra gritó y se abalanzó sobre él, intentando fundirse nuevamente con su cuerpo. El hombre, con lágrimas en los ojos, gritó: ya no quiero usar el ayuno para obtener nada, solo quiero que Él habite en mí. En ese momento, la sombra se deshizo como polvo en el viento. El silencio volvió, pero no era el mismo. Ahora era un silencio limpio, un silencio que respiraba. El cielo se iluminó una vez más, y la voz dijo: has vencido la prueba, pero recuerda, mientras exista el deseo de impresionar, la sombra siempre buscará volver. Y mientras esas palabras se desvanecían, el hombre miró al horizonte. A lo lejos vio una figura acercarse. No era sombra, no era luz, era algo entre ambos, y traía un mensaje que cambiaría todo lo que él creía saber sobre el ayuno. La figura avanzaba lentamente, deslizándose sobre la arena sin dejar huellas. No tenía rostro, solo una silueta que parecía cambiar de forma con cada respiración. A veces parecía un ángel, a veces un hombre, y por un instante parecía él mismo. ¿Quién eres?, preguntó, con voz temblorosa. La figura respondió: soy lo que queda cuando terminas un verdadero ayuno. Soy la frontera entre lo divino y lo humano. El hombre frunció el ceño. ¿Vienes de parte de Dios? La figura rió, una risa que era a la vez suave y aterradora. No todo lo que viene después del ayuno viene de Dios. Algunos salen del desierto con revelación, otros con delirios. El corazón del hombre se aceleró. ¿Y cómo saber la diferencia? La figura se acercó más. El ayuno es un arma, pero depende de quién la empuñe. Si tu corazón sigue buscando control, el silencio de Dios se convertirá en eco de tus deseos. Pero si realmente moriste, el ayuno te hace espejo, y entonces Él se mira en ti. Sus palabras eran fuego envuelto en ternura. Muchos piensan que el ayuno atrae a Dios, continuó la figura. Pero en verdad, lo que atrae a Dios es lo que el ayuno destruye: tu orgullo, tu ambición, tu necesidad de tener razón. El hombre cayó de rodillas, abrumado. ¿Entonces, el ayuno no es para mover al cielo? No, respondió la figura, es para mover tu infierno interior. El ayuno abre las puertas del alma, y lo primero que sale no es gloria, es todo lo que escondías. Por un instante, el silencio fue total. La figura extendió una mano y dijo: prepárate, lo que viene ahora no es revelación, es juicio, porque antes de que la luz te llene, el alma debe enfrentar lo que ha guardado por años. El viento volvió a soplar más fuerte que nunca. El desierto empezó a rugir como si estuviera vivo. Y el hombre, mirando a la figura, comprendió que el verdadero ayuno apenas comenzaba. El viento rugía con la fuerza de 1000 voces. La figura levantó la mano y el desierto se partió en dos, revelando un abismo de luz y sombra. Mira dentro de ti, dijo, pero entiende que dentro de ti también está el mundo. El hombre miró y lo que vio lo dejó sin aliento. Vio multitudes ayunando frente a cámaras, transformando el sacrificio en espectáculo. Vio iglesias compitiendo por quien ayunaba más días, más horas, más veces al año. Vio influencers espirituales haciendo del hambre una estrategia de marketing. Y sobre todo, vio lo peor, vio su propio rostro entre ellos, compartiendo consejos sobre cómo lograr resultados rápidos con el ayuno. Cayó de rodillas, gritando: no sabía que era parte de eso.
La figura respondió con voz solemne: nadie lo sabe al principio. Así se corrompe lo sagrado, lentamente entre aplausos. El cielo se oscureció. Dios no rechaza el ayuno, continuó la figura, rechaza su falsificación, porque lo que debía quebrar el ego, ahora lo alimenta. Lo que debía ser secreto, se volvió público. Lo que debía ser entrega, se volvió manipulación. La arena empezó a temblar. Cada grano parecía un ojo observándolo. El hombre lloraba, pero la figura no lo consoló. El verdadero juicio del ayuno, dijo, no ocurre después de la muerte, sino durante la rendición. Dios no juzga al que falla, sino al que finge. El hombre sintió que su cuerpo se desvanecía, que su alma era arrastrada dentro de esa visión. Vio ciudades enteras sumidas en ayunos multitudinarios, que no cambiaban corazones, solo calendarios. Y entonces escuchó una frase que lo marcó para siempre. El hambre no purifica si el corazón sigue lleno de excusas. Todo se volvió silencio otra vez. Y la figura, mirándolo fijamente, dijo, ahora estás listo para ver lo que el ayuno realmente revela de Dios y de ti. El abismo seguía abierto. El hombre miró hacia adentro y vio algo que jamás imaginó. Personas ayunando no por amor, sino por poder. Líderes espirituales que se encerraban en habitaciones oscuras, pronunciando el nombre de Dios con los labios, pero invocando control con el corazón. El ayuno se había convertido en un hechizo santo, y el hombre sintió miedo, porque comprendió que incluso lo sagrado, sin pureza, puede volverse arma. Vio reinos espirituales moviéndose, ángeles confundidos por las intenciones humanas, oraciones que ascendían con fuego y caían convertidas en humo. Así se pervierte el ayuno, dijo la figura, cuando no buscas a Dios, sino su trono, cuando no deseas su presencia, sino su poder. El hombre gritó, detén esto, no quiero verlo, pero la figura lo obligó a mirar. Debes verlo, porque tú también lo hiciste alguna vez. Ayunaste esperando un milagro, una señal, un resultado, y no entendiste que el ayuno no cambia la voluntad de Dios, sino la tuya. Entonces el mundo de visiones se quebró, el hombre cayó de rodillas, llorando como un niño. Entonces, ¿qué revela el ayuno de verdad? La figura se inclinó, sus ojos eran como fuego líquido. El ayuno no revela a Dios como tú lo imaginas. Revela quién eres cuando Él no responde. Revela tu verdadero amor, tu verdadera intención, tu verdadero vacío. El silencio fue absoluto, y en ese silencio algo descendió. No era luz ni sombra, era una calma tan pura que dolía. La voz de Dios, esta vez directa, habló desde dentro y fuera de todo. Yo no me acerco al que se sacrifica para verme, me acerco al que se entrega sin esperar que lo mire. Porque el ayuno no me atrae por tu hambre, sino por tu entrega. El hombre comprendió que no se trataba de ganar favor, sino de perderse en él. Y por primera vez el hambre dejó de doler. El silencio era tan denso que podía sentirse como un manto sobre la piel. El hombre permanecía de rodillas, sin lágrimas, sin fuerza, pero con el alma abierta como nunca antes. Todo lo que había sido destruido dentro de él ahora empezaba a florecer. La figura se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un resplandor dorado que no hería los ojos. Era una luz suave, viva, palpitante, como si respirara, y de esa luz surgió una voz, pero ya no era una voz externa, era la suya, y al mismo tiempo era la de Dios. El ayuno no es ausencia, susurró el resplandor, es presencia sin distracción. No se trata de dejar de comer, sino de hacer espacio para que yo habite. El hombre sintió que su pecho se expandía, cada respiración era una oración, cada latido una rendición. Ahora entiendes por qué el ayuno me atrae, continuó la voz, porque en el silencio de tu hambre escucho el eco de mi creación. Cuando dejas lo que alimenta tu cuerpo, das lugar a lo que alimenta tu espíritu. A su alrededor, el desierto empezó a transformarse. Donde antes había arena, ahora brotaban brotes verdes, pequeños, frágiles, pero llenos de vida. El aire olía a lluvia. El cielo, antes de fuego, ahora se tornaba azul profundo, como si el universo mismo respirara paz. El hombre levantó la mirada,
y sus ojos reflejaban la luz. Comprendió que el ayuno no era un acto para acercar a Dios hacia él, sino para acercarse él al corazón de Dios. La voz dijo una última frase, suave como un secreto: el ayuno no cambia el cielo, lo revela, y de pronto todo en él fue silencio y plenitud al mismo tiempo. El desierto había muerto, y en su lugar había un jardín, pero entre las flores algo se movía. No era sombra, era memoria, un último vestigio del pasado que aún pedía redención. Entre las flores que ahora cubrían el antiguo desierto, algo se movió. Era pequeño, casi imperceptible, como una sombra que no quería ser vista. El hombre se acercó y al apartar las ramas la vio, una figura arrodillada, llorando. Era él, o más bien la versión que había sido antes del ayuno, la del orgullo, la religiosidad vacía, la búsqueda de reconocimiento. ¿Por qué volviste?, preguntó. La figura levantó la mirada. Porque aún me necesitas. Sin mí no sabrás quién eras, y sin saber quién eras no podrás agradecer lo que eres. El hombre dio un paso atrás. Temía tocarla. ¿Eres tentación o mensaje?, preguntó. La figura sonrió y su voz cambió. Ya no era la suya. Era suave, serena, casi angelical. Soy ambas cosas, dijo, porque toda revelación necesita una sombra para probar su verdad. Entonces la figura se levantó y tomó su mano. Tu ayuno no ha terminado, aún falta una última entrega. El hombre sintió una mezcla de paz y temor. ¿Qué más debo entregar? La figura respondió: el recuerdo de tu culpa. De pronto entendió. Había soltado el orgullo, la vanidad, el deseo de poder, pero aún cargaba con la vergüenza de su pasado. Y mientras comprendía esto, la figura comenzó a desvanecerse, transformándose en luz pura. Dios no te pide que lo impresiones, susurró. Te pide que creas que ya te perdonó. El jardín se iluminó por completo. Todo alrededor vibraba con una energía que no era de este mundo. Y cuando el hombre abrió los ojos, vio frente a él a un ser resplandeciente, distinto de todo lo que había visto antes. Sus alas eran transparentes como el agua, su voz como viento entre campanas. Soy el mensajero del silencio, dijo el ser, y vengo a revelarte lo que ningún ayuno puede darte. Pero todo verdadero ayuno te prepara para recibir. El mensajero extendió su mano, y del aire surgió una esfera de luz suspendida entre ambos. Dentro de ella, el hombre vio mundos girando, rostros orando, cuerpos debilitados por hambre, corazones buscándolo todo, menos a Dios. Esta es la historia del ayuno, dijo el mensajero. Desde el principio de los tiempos, los hombres ayunan creyendo que así me alcanzarán. Pero el ayuno no es una escalera, es un espejo. El hombre miró dentro de la esfera y vio cómo cada generación repetía el mismo error: convertir la búsqueda espiritual en un negocio de promesas, pactos y recompensas. ¿Por qué permitiste que eso ocurriera?, preguntó. El mensajero lo miró con ternura infinita. Entonces la esfera se rompió, liberando una onda de luz que atravesó todo el jardín. Cada flor, cada hoja, cada soplo de viento parecía cantar una verdad que solo el alma podía entender. El verdadero ayuno, continuó el mensajero, no atrae a Dios como si fuera lejano. Dios nunca se fue. El ayuno simplemente limpia el ruido para que puedas oírlo. El hombre cayó al suelo, abrumado por la claridad. El mensajero se inclinó y le susurró: el secreto final es este: Dios no responde al sacrificio del cuerpo, sino al silencio del corazón. El ayuno no se mide por lo que dejas de comer, sino por lo que dejas de controlar. El hombre sintió que todo su ser se expandía, como si su alma recordara algo que siempre había sabido. Entonces dijo con la voz quebrada: el ayuno no cambia a Dios. No, interrumpió el mensajero, el ayuno revela cuánto te habías alejado de ti mismo, y cuando vuelves a ti, vuelves a Él. La luz del mensajero comenzó a intensificarse hasta volverse cegadora. Prepárate, dijo, porque lo que viene ahora no es enseñanza, es transformación. La luz del mensajero envolvía todo. El aire vibraba como si el universo respirara. El hombre sentía que cada átomo de su cuerpo se disolvía, pero justo antes de entregarse por completo, una chispa de duda lo atravesó. ¿Y si nada de esto es real?,
pensó. ¿Y si todo fue solo una ilusión provocada por el hambre, una voz de mi mente agotada? Por un instante el miedo volvió, el mismo miedo antiguo que siempre lo había alejado de la fe auténtica, el deseo de entender antes de creer. El mensajero lo miró, sin juzgarlo. Incluso ahora, dudas. Y está bien, porque la fe verdadera no nace de la certeza, sino de la rendición. Las palabras se clavaron en su alma como relámpagos suaves. Entonces el hombre respiró hondo y con una calma que nunca había sentido, cerró los ojos y dijo: si esto no es real, que aún así me transforme. Si esta voz no es divina, que aún así me purifique. Porque ya no busco señales, busco sentido. La luz respondió, el suelo desapareció bajo sus pies. El jardín, el cielo, el aire, todo se disolvió en una corriente de energía pura que lo atravesó. Sintió el peso de todos sus ayunos pasados, sus rezos vacíos, sus intentos de manipular lo sagrado, y vio cómo se deshacían uno por uno, como hojas secas ardiendo en fuego dorado. Su cuerpo dejó de tener forma, era solo conciencia, y en ese estado escuchó la voz de Dios, no desde afuera, sino desde dentro de su esencia. Has comprendido. No me atrae tu hambre, sino tu honestidad. No busco tu sacrificio, sino tu entrega. El hombre se vio a sí mismo renacer, ya no en el desierto, sino en un valle lleno de luz líquida. El aire estaba vivo, todo cantaba, y comprendió que el ayuno no era una práctica, era un puente entre el alma y lo eterno. El mensajero apareció de nuevo, pero esta vez no habló, solo sonrió, y el hombre supo que el viaje apenas comenzaba. El valle de luz se expandía sin fin. No había horizonte, ni arriba ni abajo, solo una claridad que parecía tener sonido, un canto sin palabras que vibraba dentro del alma. El hombre caminaba, aunque no tenía pies, y con cada paso entendía algo que antes era misterio. El mensajero lo seguía en silencio hasta que finalmente habló. Has conocido el ayuno de la carne, pero ahora verás el ayuno eterno, aquel que ni el tiempo ni el cuerpo pueden interrumpir. De pronto el espacio cambió. Ante él se abrió una visión de proporciones infinitas. Miles de almas brillaban suspendidas en la eternidad, no hambrientas de pan ni de agua, sino de pureza. Algunas resplandecían con fuerza, otras apenas titilaban, como si la duda aún las envolviera. El ayuno eterno, dijo el mensajero, es el silencio de las almas que ya no necesitan probar a Dios. No ayunan por deseo, sino por comunión. El hombre vio cómo cada alma desprendía una melodía distinta y juntas formaban un coro inmenso. Comprendió entonces que el universo entero era una oración en proceso de purificación. Y allí, en medio de esa inmensidad, escuchó una voz más profunda que todas las demás. La humanidad ayuna para sentirse digna, pero yo soy quien da el hambre para recordarle que ya lo es. La revelación lo atravesó como una corriente de fuego y paz al mismo tiempo. Entonces murmuró, el ayuno no busca atraer a Dios, sino recordar que nunca se fue. El mensajero asintió, así es, pero pocos soportan esa verdad porque les arrebata el control que creían tener sobre lo sagrado. El hombre miró la visión una última vez. Algunas almas comenzaban a ascender más alto, perdiéndose en la luz. ¿Y las que aún dudan?, preguntó. El mensajero respondió con una sonrisa. El ayuno eterno también las espera. Cada alma tiene su momento de silencio. Y en ese instante comprendió que debía regresar. No para predicar lo que vio, sino para vivirlo, porque el verdadero ayuno no se cuenta, se encarna. El resplandor comenzó a desvanecerse, y el hombre sintió que su conciencia caía, suave pero inevitable, como una hoja que regresa a la tierra después de un viaje eterno. El canto de las almas se deshizo en ecos, el valle de luz se fundió con la oscuridad, y en un parpadeo todo desapareció. El aire volvió a ser áspero, caliente, seco. El olor del desierto lo envolvió otra vez. Estaba de rodillas, justo donde todo había empezado. La arena ardía bajo sus manos, pero esta vez no le dolía. El sol seguía siendo el mismo, pero él ya no. Respiró profundo. Cada inhalación era como beber el universo. Sus labios aún estaban resecos, su cuerpo débil, pero en su interior algo cantaba.
una melodía sin palabras, un pulso de gratitud. Recordó las palabras del mensajero: el ayuno no cambia a Dios, te revela a ti mismo. Y ahora lo entendía. El silencio que antes lo atormentaba, ahora lo sostenía. Caminó unos pasos y se detuvo frente a una piedra. Allí, sobre su superficie, alguien, él mismo, había tallado una palabra antes de comenzar el ayuno: pureza. La miró, sonrió y la borró con la mano. No necesito recordarla, murmuró. Ya la llevo dentro. El viento sopló, levantando una nube de polvo que pareció formar rostros fugaces, como si las memorias del viaje quisieran despedirse. En la distancia, vio un grupo de hombres acercándose. Lo llamaban por su nombre con preocupación. «Creímos que habías muerto», gritó uno de ellos. El hombre los miró, y aunque su rostro estaba cubierto de polvo y sudor, sus ojos brillaban con una serenidad que ninguno de ellos comprendía. «No morí», respondió, «solo dejé de intentar sobrevivir sin propósito». Los hombres se miraron confundidos, pero él simplemente sonrió. Había regresado. El cuerpo estaba débil, pero el alma era fuego puro. Mientras caminaba hacia ellos, una voz interior, la misma que escuchó en el Valle de Luz, susurró una última frase: «El verdadero milagro no es ver a Dios, es volver al mundo sin olvidarlo». Los hombres lo llevaron de regreso al pueblo. Su aspecto era el de un sobreviviente, pero su mirada, la de alguien que había visto más allá de los cielos. Al principio, todos se reunieron para escucharlo. Había curiosidad, esperanza, incluso devoción. Pero cuando empezó a hablar, la atmósfera cambió. «No ayunen para que Dios los vea», dijo, su voz tranquila pero firme. «Ayunen para dejar de esconderse de Él». Los ancianos se miraron entre sí, incómodos. Uno de ellos, un maestro respetado, se adelantó. «¿Acaso insinúas que nuestras tradiciones son vacías?» El hombre lo miró con compasión. «No, digo que se vacían cuando las llenamos de miedo». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos bajaron la cabeza, otros apretaron los puños. «¿Y qué hay de los sacrificios?», preguntó otro. «Dios no necesita tu sacrificio», respondió el hombre. «Necesita tu sinceridad. El ayuno sin verdad es solo hambre disfrazada de fe». Las palabras cayeron como piedras en el corazón de muchos. Algunos comenzaron a gritar que era un blasfemo. Otros lloraban en silencio, como si algo en su interior hubiera despertado. El maestro alzó la voz: «Estás confundiendo al pueblo. Dices que Dios no exige, que no prueba. ¿Qué clase de doctrina es esa?». El hombre sonrió suavemente: «La que libera al alma de la culpa, la que entiende que Dios no nos pone a prueba para medirnos, sino para mostrarnos dónde dejamos de confiar». El silencio fue absoluto. Solo el viento movía las túnicas y levantaba el polvo. Algunos querían apedrearlo, otros querían seguirlo. Él no intentó defenderse, solo dijo: «El ayuno que agrada a Dios no es el del cuerpo, sino el del ego, y ese casi nadie se atreve a hacerlo». Las palabras quedaron suspendidas como fuego en el aire, y aunque los líderes lo miraban con odio, en los ojos de la multitud empezaba a encenderse una nueva luz, la del cuestionamiento. El sol caía sobre la plaza del pueblo como un juicio ardiente. El hombre estaba en el centro, rodeado por una multitud expectante. A su alrededor, los líderes, vestidos con sus túnicas más solemnes, lo observaban con una mezcla de furia y miedo. Uno de ellos levantó la mano y gritó: «Has hablado contra nuestras leyes, contra nuestros ritos, contra lo que nos fue entregado por los profetas. ¿Quién eres tú para decir que Dios no exige sacrificio?». El hombre no respondió de inmediato. Miró a la gente, vio en sus rostros algo que los líderes no notaban: hambre. «No de comida, sino de sentido». «No soy nadie», dijo finalmente, «solo alguien que dejó de fingir que entiende a Dios». Un murmullo recorrió la plaza. El sumo maestro dio un paso al frente. Su voz era un trueno: «Dices que el ayuno del cuerpo no sirve, pero los santos ayunaron, los profetas ayunaron. ¿Acaso crees saber más que ellos?». El hombre levantó la vista y lo miró sin temor. «Ellos ayunaban para escuchar a Dios. Ustedes ayunan para que los escuchen los hombres». El silencio fue brutal. Las palabras golpearon con más fuerza que cualquier piedra. Algunos comenzaron a gritar: «Herejía, blasfemia».
Otros, sin poder evitarlo, lloraban en silencio. El sumo maestro se acercó tan cerca que podía sentir su respiración. «Si lo que dices es cierto», murmuró, «¿por qué Dios no te ha defendido? ¿Dónde está tu señal? ¿Tu milagro?» El hombre lo miró fijamente y respondió, «El milagro es seguir amándote mientras me condenas». Hubo un instante de absoluto silencio. Ni el viento se atrevió a moverse. Entonces el maestro ordenó, «Exílienlo, que su voz se pierda en el desierto donde dice haber encontrado la verdad». Lo arrastraron entre la multitud. Algunos lo insultaban, otros lo bendecían, pero mientras caminaba hacia el horizonte, su rostro seguía sereno. Sabía que no lo estaban desterrando, lo estaban liberando. El desierto lo recibió otra vez, como un viejo amigo que no olvida. El viento soplaba con la misma fuerza, pero ya no sonaba como castigo. Era una melodía conocida. El hombre caminó sin rumbo, dejando que el sol marcara su destino. Cada paso era un eco del primero, pero con un corazón distinto. Ya no buscaba sobrevivir, sino comprender. Pasaron los días, tal vez semanas. No lo sabía, su cuerpo volvió a debilitarse, pero su espíritu estaba más vivo que nunca. En el silencio, escuchó nuevamente la voz que lo había guiado antes, no en forma de trueno, sino de susurro. El exilio no es castigo, es la confirmación de que ya no perteneces al ruido. El hombre cerró los ojos y comprendió, el ayuno no solo era dejar el alimento, sino también soltar el reconocimiento, el aplauso, la necesidad de aprobación. Esto también es ayunar, pensó, dejar de alimentarse de la mirada de los demás. Una noche, mientras contemplaba el fuego, escuchó pasos detrás de él. Giró lentamente y vio a una joven. Sus ojos estaban llenos de miedo y de fe. «Te seguí», dijo ella con voz temblorosa. «Cuando hablaste, algo en mí despertó. Quiero aprender lo que tú aprendiste». El hombre la miró en silencio. «¿Sabes lo que eso significa?» «Sí», respondió, «significa morir a todo lo que me dijeron que debía ser». Él asintió, con una mezcla de tristeza y esperanza. «El ayuno más difícil», dijo suavemente, «es el del alma, dejar ir la imagen de Dios que nos impusieron para conocer al Dios que siempre nos habitó». La joven se sentó junto al fuego. No hablaron más, solo miraron las estrellas, y entre el silencio algo nuevo nació. No una religión, no una doctrina, sino una comunión sin palabras. El viento sopló, levantando la arena en espirales doradas, y en el aire, casi imperceptible, se escuchó la voz del mensajero. «Así comienzan los verdaderos milagros, no con templos, sino con almas que recuerdan». La noche era inmóvil. El fuego ardía sin hacer ruido, como si también estuviera escuchando. La joven observaba al hombre, esperando una enseñanza, una palabra que resumiera todo aquello que había vivido. Él, en silencio, recogió un puñado de arena y lo dejó caer lentamente entre sus dedos. «¿Ves esto?», dijo. «Cada grano intenta mantenerse unido, pero al final el viento los separa. Así es el alma cuando quiere retener lo que debe soltar». La joven asintió, sin entender del todo. «¿Eso también es ayunar?», preguntó. «Sí», respondió. «Ayunar no es solo abstenerse de comida, es abstenerse de control, de juicios, de la necesidad de entender. Es permitir que el alma tenga hambre de lo eterno, no de lo inmediato». El fuego crepitó, iluminando su rostro. «Entonces, ¿por eso Dios se acerca al que ayuna?», preguntó ella. El hombre sonrió con una paz inmensa. «No», dijo, «Dios no se acerca, Dios nunca se ha ido. Es el hombre el que al ayunar deja de huir de su presencia». La joven lo miró, confundida y conmovida. «¿Y qué es lo que nunca debemos hacer durante el ayuno?», susurró. Él la miró fijamente, con una intensidad serena. «Nunca uses el ayuno para comprar el amor de Dios. Nunca lo conviertas en moneda. Ayunar no es una negociación, es una rendición». El viento sopló más fuerte, como si la tierra confirmara sus palabras. «Si ayunas para ser visto, el silencio te juzgará. Pero si ayunas para desaparecer, el cielo te recordará». La joven cerró los ojos y en ese instante entendió algo que no podía explicarse con lenguaje humano. Lágrimas de gratitud corrieron por su rostro. El hombre la observó,
sabiendo que su tarea estaba cumplida. En su mirada había luz, y en su silencio, una oración que el universo entero parecía escuchar. El amanecer llegó sin ruido, el cielo se tiñó de oro líquido, y el viento del desierto parecía respirar junto al fuego que se apagaba lentamente. La joven despertó, pero el hombre ya no estaba, solo quedaban sus huellas en la arena, que el viento empezaba a borrar con suavidad, como si el universo mismo cuidara su partida. Miró a su alrededor esperando verlo a lo lejos, pero no había nadie, solo el eco de su voz flotando en la memoria. El ayuno no te acerca a Dios, te acerca al silencio donde Él siempre ha estado. Caminó unos pasos siguiendo las huellas antes de que desaparecieran. Cada marca en la arena parecía una palabra escrita por el destino. Cuando llegó a la última, el viento cesó. La joven se detuvo, cerró los ojos y comprendió que no debía buscarlo más. El mensaje ya no estaba afuera, estaba dentro. Entonces, algo extraordinario ocurrió. Del horizonte, una ráfaga de luz recorrió el cielo, iluminando el desierto entero. No era fuego ni sol, era presencia. Por un instante creyó escuchar el sonido de miles de voces cantando, no con palabras, sino con esencia. Y entre esa sinfonía, una frase resonó con claridad divina. El que ayuna con el corazón se convierte en morada de lo eterno. Las lágrimas rodaron por su rostro, pero no eran de tristeza, eran de nacimiento. Sabía que su vida ya no le pertenecía. Volvió al pueblo semanas después, caminando con la misma serenidad con que él había partido. Nadie la reconoció, pero todos sintieron algo distinto al verla pasar, un silencio vivo, una calma que no se explicaba. Con el tiempo, comenzó a enseñar a otros a ayunar, pero nunca habló de milagros ni visiones. Solo repetía una frase: no ayunes para que Dios te mire, ayuna para recordar que Él nunca apartó la mirada. Y en algún rincón del desierto, cuando el viento soplaba justo antes del amanecer, se decía que aún podía verse una silueta caminando entre la arena, como si la eternidad siguiera buscando corazones vacíos donde habitar.